Sí, ahí empezó la grabación. Creo que le dejó. Ah, fantástico, listo. A mí no me salió ningún mensaje ni nada. Ah, pero ahí está, ahí se ve. Bueno, fantástico. Vamos a darle continuidad a lo que estábamos haciendo. La semana pasada habíamos cerrado el, el aspecto de cómo calcular un capacitor de acuerdo a su formación geométrica. Lo que vamos a hacer ahora es ver cuáles son las características de los capacitores. Vamos a ver cómo se calcularían las configuraciones ahora ya cuando conectemos capacitores, ya sea en paralelo o en serie. Para lo cual, lo primero que vamos a refrescar era la definición de la capacidad, que estará simple. Decíamos que la capacidad era la cantidad de carga, bien, sobre la diferencia de potencial. Esto en cuanto a la capacidad, la cantidad de carga para nosotros va a ser la carga almacenada, bien. Más adelante vamos a ver que en un capacitor el proceso de carga no es un proceso lineal, sino que es un proceso que sigue una ley exponencial, eso lo vamos a ver más adelante, pero sin embargo nosotros nos vamos a regir siempre por la carga final y la diferencia de potencial final. Si bien es cierto que instante a instante esta relación se cumple y siempre es constante, pero de todas formas nosotros vamos a buscar siempre los valores finales de tensión y de carga. La carga en Coulomb y la tensión en voltios. Esto en realidad lo escribí mal, esto tendría que ser así. Bien, bueno, nosotros sabemos entonces esto. ¿Qué pasa? Vamos a definir, este va a ser el símbolo que vamos a utilizar para un capacitor. Bien, o sea, va a estar simbolizado por dos placas planas paralelas. Ese va a ser el símbolo que vamos a utilizar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando por este capacitor circule una cantidad de corriente, nosotros vamos a adelantarnos un par de días en lo que vamos a decir hoy, pero vamos a definir que la corriente es igual a la variación de la carga respecto a una variación de tiempo. Bien, esto, la corriente para nosotros se va a definir como un caudal de carga. ¿Está bien? Es la variación de carga por dividido la variación de tiempo. Bueno, ¿esto por qué? Porque para nosotros la corriente se establece a partir de portadores de carga que circulan a través del capacitor. Más adelante en la materia vamos a explicar cómo es que la corriente esta circula a través de este capacitor, pero va a ser eso, va a ser una circulación de corriente. Por tanto, vamos a ver que a lo largo de esa circulación de corriente, una de las placas tiene que adquirir carga positiva y la otra placa tiene que adquirir carga negativa. Esto es indispensable ¿para qué? Para que justamente haya un punto de equilibrio para tener justamente la carga que se acumula en el capacitor y a expensas de esa carga nosotros vamos a medir como resultado una diferencia de potencial. Lo mismo ocurre si es que el proceso yo lo hago al revés. ¿Bien? Esto sería si yo tengo una diferencia de potencial a través de una pila o una batería, esta diferencia de potencial está aplicada en el capacitor. Entonces yo podría determinar que necesariamente este capacitor va a adquirir una cantidad de carga para seguir guardando la relación C igual a Q sobre B, donde la diferencia de potencial en bornes coincide plenamente con la diferencia de potencial de la batería. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo pretendo conectar capacitores, sé de que las dos conexiones posibles que puedo tener son la conexión serie o la conexión paralelo. Esas son las dos conexiones simples. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Luego de esas conexiones simples yo puedo tener más conexiones, o sea, puedo tener
una serie de dos paralelos o, por ejemplo, un paralelo de varios capacitores conectados en serie, pero vamos a ir hacia las conexiones sencillas y después vamos a hacer las conexiones un poco más complejas. Empezando por el paralelo. Este paralelo de capacitores puede ser tomado como un único capacitor, ¿eh?, que tenga un valor de capacidad equivalente al valor de la capacidad de estos dos capacitores. ¿Bien? O sea, cuando decimos que yo puedo reemplazar a estos dos capacitores por un único capacitor, estoy diciendo que puedo hacer que un capacitor cumpla el mismo efecto en el circuito que dos capacitores conectados de esta forma. Para lo cual tendría que poder determinar cuál es la capacidad del capacitor equivalente. Entonces, en ese caso, la capacidad del capacitor equivalente la tenemos que hallar y lo que vamos a hacer ahora es deducir cuál sería la expresión de la capacidad, si yo tengo capacitor 1 y capacitor 2, cuál sería el valor de la capacidad del capacitor equivalente. Para esto, vamos a definir que ambos capacitores están sometidos a la misma diferencia de potencial. Independientemente de los valores de cada capacidad, ambos capacitores están sometidos a la misma diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque el potencial en este borne y el potencial en este borne es el mismo que el potencial en este borne y en este borne. Son los mismos potenciales, pero están vinculados con un camino, ¿bien?, de conducción plena. Entonces, son los mismos potenciales. No puedo tener diferentes potenciales. Lo que sí va a ocurrir es que, salvando la circunstancia de que los dos capacitores sean iguales, o sea, ese sería el caso particular, las dos corrientes que van a cargar estos capacitores van a ser diferentes. Por acá va a circular una corriente 1 y por acá va a circular una corriente I2. Entonces, salvo el caso particular donde los dos capacitores son iguales, en general las dos corrientes van a ser distintas. Cuando los dos capacitores sean iguales, estas dos corrientes van a ser iguales. ¿Bien? Pero la generalidad es que las dos corrientes sean diferentes. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el valor de la capacidad equivalente que puede reemplazar a esta conexión de dos capacitores conectados de esta forma? Bueno, lo primero que tengo que plantear es, a partir de la ecuación general para un capacitor, yo había dicho que esta era la ecuación general para el capacitor, puedo plantear la ecuación para el capacitor 1 y la ecuación para el capacitor 2. Entonces, la ecuación para el capacitor 1 sería C1 igual a la carga que se almacenó en la capacidad C1 sobre la diferencia de potencial. Y para el caso del capacitor C2, tengo exactamente lo mismo, nada más que acá tendré la carga que se acumuló en el capacitor C2. ¿Por qué tengo cargas diferentes? ¿O por qué podrían ser diferentes estas cargas? Porque las corrientes que han circulado por cada uno de los capacitores pueden ser distintas. Entonces, como habíamos visto antes, como la carga dependía de la cantidad de corriente que circulaba, entonces tengo diferencias en cuanto, o puedo tener diferencias, mejor dicho, en cuanto a la carga que se haya acumulado en cada uno de los capacitores. Ahora bien, conozco que la diferencia de potencial es la misma para los dos capacitores, tanto para C2 como para C1 es la misma diferencia de potencial. Entonces, si de estas dos expresiones despejo el valor de la diferencia de potencial, yo podría decir que la diferencia de potencial para C1 va a ser igual a la carga Q1 sobre C1. Y en el caso del capacitor C2, perdón, la diferencia de potencial va a ser la carga almacenada en el capacitor 2 dividido el valor de la capacidad C2.
Esto que tengo acá son dos tensiones que habíamos dicho, habíamos acordado de antemano que iban a ser iguales, son las mismas tensiones. Así que puedo igualar las dos expresiones. Puedo igualarlas diciendo, bueno, si estas dos tensiones son exactamente las mismas, tengo la posibilidad de igualarlas. Pero además, puedo decir que la capacidad equivalente va a ser igual a la carga total sobre la diferencia de potencial. Y acá, ¿por qué estamos poniendo la carga total? Estamos poniendo la carga total porque esta capacidad, habíamos dicho, era la que iba a cumplir una función equivalente a la que cumplían estos dos capacitores en el circuito. Por tanto, si estos dos capacitores de forma independiente almacenan una carga Q1 y una carga Q2, este tendría que poder almacenar la carga Q1 y la carga Q2 al mismo tiempo. Entonces esto me quedaría como Q1 más Q2 sobre la diferencia de potencial. Bien, por otro lado, podemos saber que quedando de esta forma Q1 sobre Q2 dividido la diferencia de potencial igual a la carga, la capacidad equivalente, si es que distribuyo el cociente entre Q1 y Q2, o sea, entre los dos sumandos, podré determinar que la capacidad equivalente va a resultar el valor de la carga Q1 sobre la diferencia de potencial más el valor de la carga Q2 sobre la diferencia de potencial. Pero ambas diferencias de potencial eran iguales y las cargas eran diferentes, pero ¿qué es lo que pasa? Esto que tenemos acá está en coincidencia con los valores que habíamos obtenido aquí arriba, donde teníamos C1 igual a Q1 sobre B y C2 igual a Q2 sobre B. Entonces, esto que tenemos aquí es el valor de C1 y esto que tenemos aquí es el valor de la capacidad C2. Así que la capacidad equivalente, en este caso, es igual a la capacidad del capacitor 1 más la capacidad del capacitor 2. Luego entonces podemos generalizar esta expresión y decir que si yo tengo varios capacitores conectados en paralelo, ¿bien? Desde el 1 hasta el n, la capacidad equivalente de la conexión va a ser igual a la suma de las capacidades de los C sub i con i desde 1 hasta el capacitor M, que sería el último capacitor. Bien, esta sería la generalización para el cálculo de la capacidad equivalente cuando tenemos los capacitores conectados en paralelo. Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en una conexión serie de capacitores. Profe, Sí, una consulta es sobre el dibujo. En un momento usted explicó que había un caso particular cuando se da que los capacitores son iguales. ¿Qué había dicho ahí respecto a las corrientes? Que no me quedó claro. no, cuando los dos capacitores sean iguales, las dos corrientes que fluyan hacia cada uno de los capacitores también van a ser iguales. Por ende, las cargas que se almacenen en cada capacitor van a ser las mismas y entonces de ahí vamos a obtener que, como las diferencias de potenciales son iguales porque están conectados en paralelo, podríamos decir que las dos capacidades iguales coinciden en la determinación de que ambas cargas almacenadas tienen que ser iguales. ¿Está bien? Entonces las corrientes necesitan ser iguales para esa condición de que ambas cargas sean iguales. Ah, pero si los capacitores son iguales, sí o sí las cargas tienen que ser iguales o se puede dar, las Sí o sí, corrientes. las cargas tienen que ser iguales. No. Sí o sí, las cargas tienen que ser iguales. Y si los capacitores no son iguales, las corrientes pueden ser iguales o también tienen que ser distintas. Si tienen que ser necesariamente diferentes.
Ah, gracias, profe. O sea, si C1 es distinto de C2, I1 es distinto de I2. Espera que lo vamos a resumir en un cuadrito. Si la condición es C1 distinto de C2, veríamos que la corriente 1 es distinta a la corriente 2. Esto siempre en paralelo, ¿eh? Y eso nos hace concluir que la carga 1 es distinta a la carga acumulada en el capacitor 2. Luego, una particularidad sería que C1 es igual a C2. Entonces, en este caso, la corriente 1 es igual a la corriente 2 y la carga almacenada en el capacitor 1 es igual a la carga almacenada en el capacitor 2. O sea que siempre que una es distinta, después todas son distintas. O hay casos en los que no. Perdóname, ¿me podrías repetir? Siempre que la capacidad o la carga o la intensidad sea distinta, después las otras dos también van a ser distintas, siempre. Exactamente, eso en todos los casos va a ser así. Claro, gracias. Vamos a evaluar, vamos a ver qué pasa. Acá estamos estudiándolo con dos capacitores, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer una evaluación, vamos a agregar un capacitor más a esta conexión. Vamos a agregar un tercer capacitor, lo vamos a hacer para mantener los colores, lo vamos a hacer en negro. Agrego un tercer capacitor. En este caso, al agregar un tercer capacitor, yo voy a tener que va a circular una corriente I1 por el capacitor 1, una corriente I2 por el capacitor 2 y una corriente I3 por el capacitor 3. Entonces, veamos acá que acá va a ocurrir exactamente lo mismo que mencionábamos hace un rato para dos capacitores. Si la corriente, o mejor dicho, si la capacidad 1 es distinta a la capacidad 2 y a su vez son distintas a la capacidad 3, las tres corrientes van a ser distintas. También las cargas en cada capacitor tienen que ser distintas. La diferencia de potencial en los tres capacitores es la misma. Ahora, si por ejemplo la capacidad 1 es igual a la capacidad 3, pero distinta a la capacidad 2, entonces la corriente que circula por 1 va a ser igual a la corriente que circula por 3, que eran las dos capacidades iguales, pero distintas a la corriente que circula por la capacidad 2. Bien, esto mismo lo podríamos generalizar para la cantidad de capacitores que queramos conectar en paralelo. Bien, cuando tengamos más de un capacitor iguales, estamos seguros que por los capacitores que son iguales circula la misma corriente. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora la determinación de la expresión de aplicación para una serie de capacitores. Cuando los capacitores se conectan en serie, ahora la cosa cambia porque en las condiciones que tendríamos que plantear, como las condiciones de nuestro circuito, si tenemos en forma, vamos a hacerlo en forma general, con dos capacitores, pero las conclusiones que saquemos son las mismas para más capacitores, ¿no? Acá lo que vamos a ver es que la corriente que atraviesa al capacitor 1 va a ser la misma corriente que atraviesa el capacitor 2. Lo que quiere decir que el capacitor 1 y el capacitor 2 van a almacenar la misma cantidad de carga. ¿Bien? Esta es la corriente que atraviesa el capacitor 1, esta es la corriente que atraviesa el capacitor 2. Siempre la corriente 1 es igual a la corriente 2. Entonces podríamos decir que esta corriente le podemos llamar solamente I. ¿Está bien? Porque en una conexión serie las corrientes son iguales.
¿Por qué son iguales en una conexión serie las corrientes? Veámoslo así. Profe, eso le podría llamar serie o continua también, ¿no? Esto le podemos llamar solamente circuito serie, no hace falta agregarle nada más. Supongamos que nosotros tenemos una fuente, una pila, una batería, una fuente, que está impulsando esta corriente a recorrer el circuito en este sentido. ¿Bien? Esta corriente, como dijimos antes, la íbamos a definir como un caudal de electrones. La fuente es la que impulsa, la que bombea los electrones al circuito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo perder electrones en el camino, bien, siendo que los electrones van a ser los portadores de carga, no los puedo perder en el camino. Entonces, como esta corriente que circula por acá, debe haber una corriente igual que retorna hacia la fuente. Esta corriente debe ser igual a esta corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todo el circuito es recorrido por una corriente I, sabemos que estamos en condiciones de afirmar que este es un circuito serie, porque todos los componentes son atravesados por la misma corriente. Por un momento me olvido de la fuente, me olvido del resto del cableado, me quedo únicamente con estos dos capacitores. En esta conexión, la particularidad es que la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores es distinta. O mejor dicho, en forma general va a ser distinta y en forma particular, cuando C1 sea igual a C2, entonces B1 va a ser igual a B2. ¿Bien? En forma general, estas diferencias de potenciales B1 y B2 van a ser distintas, pero si C1 es igual a C2, B1 va a ser igual a B2. Bien. Partiendo de la ecuación general para un capacitor, esta era la definición, capacidad igual a carga sobre diferencia de potencial, podemos decir que este circuito serie de capacitores puede ser reemplazado por un único capacitor equivalente en la medida que este capacitor equivalente pueda resolver las mismas condiciones que veíamos para una conexión serie. Entonces, en este caso, la carga que acumule este capacitor equivalente va a ser la misma carga que acumula C1 o la carga que acumula C2. Recuerden que ambos acumulaban la misma carga. Entonces, si este acumuló una carga Q, este también acumuló una carga Q. Entonces, este capacitor equivalente va a haber acumulado una carga Q. Bien. Ahora, la diferencia de potencial en bornes del capacitor equivalente tiene que ser la diferencia de potencial total. Esta diferencia de potencial tiene que ser la diferencia de potencial total, que se obtiene como la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 2. Con lo cual, la capacidad equivalente estaría dado como la cantidad de carga Q sobre la diferencia de potencial total. A esto lo podríamos escribir como Q dividido la suma B1 más B2. Y a esto lo podríamos escribir como, fíjense que acá vamos a hacer así. Esta carga que está en el numerador la voy a pasar al denominador. Pero, ¿cómo la paso al denominador? La paso dividiendo. Entonces esto va a quedar B1 más B2, o sea, las dos diferencias de potenciales, dividido la carga Q. Lo que escribí acá, lo puedo escribir, a su vez, como 1 dividido, acá aplico distributiva, la tensión del capacitor 1 sobre la carga Q más la tensión del capacitor 2
sobre la carga Q. Ahora, fíjense que esto que tengo acá sería el recíproco del valor de la capacidad 1. La capacidad 1, lo aclaramos, la capacidad 1 sería el valor de la carga Q acumulado en la capacidad 1, perdón, ahí se ve mejor, el valor de la capacidad Q, perdón, el valor de la carga Q acumulado en C1 dividido el valor de la diferencia de potencial en C1. Entonces, esto que tengo acá es el recíproco de esto. Así que a esto lo puedo volver a escribir como 1 dividido 1 sobre el valor de C1, más esto que tengo acá sería B2 sobre Q, es el recíproco del valor de la capacidad C2, cuyo valor es Q sobre B2. Así que acá tendría el valor del recíproco de C2. Así que el capacitor equivalente está dado por esta expresión. En forma general, la capacidad equivalente la puedo escribir como la sumatoria de uno sobre los C sub I elevado a la menos 1. ¿Por qué elevado a la menos 1? Para convertir esto en fracción. ¿Está bien? Yo tengo 1 dividido la suma de 1 sobre cada capacidad. Entonces por eso es que lo elevo a la menos 1. Con I, yendo desde el capacitor 1 hasta el último capacitor que le vamos a poner M. Esta es la forma general para la conexión, recuerden, esto es conexión serie. Bien, lo que tenemos expresado acá, entonces, junto con la expresión para la capacidad paralelo, serían los dos valores para conseguir la capacidad equivalente en una conexión paralelo o serie con cualquier cantidad de capacitores involucrados. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una combinación? Cuando tenemos capacitores conectados en serie y capacitores conectados en paralelo. En esos casos, lo que tenemos que resolver es una parte del circuito con su capacidad serie y otra parte del circuito con su capacidad paralelo. Eventualmente, vamos a poner un ejemplo. El orden es importante, yo no puedo resolver en cualquier orden. Podríamos decir que nosotros deberíamos ir desde adentro del circuito hacia afuera del circuito. Vamos a tratar de poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo tres capacitores que están conectados de esta forma. El capacitor 1 y el capacitor 2 están conectados en paralelo y a su vez esos dos capacitores conectados en paralelo están en serie con el capacitor 3. Entonces, en este caso, yo tengo que resolver primero la conexión paralelo para luego resolver la conexión serie. Entonces, de la conexión paralelo voy a obtener un capacitor equivalente para el paralelo y luego lo voy a contemplar conectado en serie con C3 para luego de todos estos capacitores obtener la capacidad equivalente, podríamos decirle total o capacidad equivalente del circuito o darle cualquier nombre, pero sería una capacidad equivalente. Entonces, en un caso como este,
¿Cómo deberíamos operar? Vamos a ponerle valores. Algo que no dijimos, se me pasó decirlo. Creo que la semana pasada lo habíamos mencionado, pero por las dudas. La definición de la capacidad es carga sobre diferencia de potencial. Dijimos recién que la unidad para esto, entonces, iba a ser el culombio sobre el voltio. Bien, un culombio sobre un voltio es lo mismo que un faradio. Entonces, las capacidades se miden en culombios sobre voltios o en faradio. Lo típico en los capacitores, debido a que es muy difícil conseguir capacidades muy elevadas, lo típico en los capacitores es que las unidades estén dadas como subproductos de las unidades. Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, como unidad, el faradio. El faradio es un faradio, ¿no? Es un culombio sobre un voltio. Por ejemplo, luego vamos a tener el milifaradio, que esto sería el equivalente a 1 por 10 a la menos 3 faradios. ¿Bien? Luego vamos a tener el microfaradio. Esto va a ser 1 por 10 a la menos 6 faradios. Luego el nanofaradio. Esto va a ser 1 por 10 a la menos 9 faradios. Y luego el picofaradio. Y esto va a ser 1 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más grande sea la capacidad, más carga puede almacenar. Nosotros habíamos mencionado que un capacitor se comportaría, al almacenar una determinada cantidad de carga, se comportaría como una batería. ¿Eso qué implica? Que en bornes del capacitor voy a tener una diferencia de potencial, pero además ese capacitor, si yo lo conecto a un circuito, queda con carga almacenada y entonces puede transferir esa carga al circuito. Bien, de manera que yo podría descargar ese capacitor de la misma forma que descargo una pila en un circuito, por ejemplo, para mantener encendida una lámpara o para mantener encendido un circuito de cualquier naturaleza. Lógico, mientras más alto sea el consumo, más grande tiene que ser la cantidad de carga almacenada en el capacitor y por ende más grande tiene que ser la capacidad de ese capacitor. Bien, y vamos a explicar cómo se resolvía esto. Un circuito como este, vamos a asignarle valores a cada uno de los capacitores. Vamos a decir que C1 es un microfaradio. Vamos a decir que C2 son 5 microfaradios y C3 son 4 microfaradios. ¿Cómo resolveríamos esto? Lo primero que dijimos es que había que resolver el paralelo entre C1 y C2. Si ustedes se acuerdan, la capacidad equivalente para el paralelo, lo voy a representar así, iba a ser igual a la suma de los capacitores C sub i, y en este caso sería con i desde 1 hasta 2. Entonces esto va a ser igual a 1 microfaradio más 5 microfaradios. O sea, esto da 6 microfaradios. Bien, esta sería la capacidad equivalente de la conexión paralelo. Pero a esto ahora yo quiero encontrar la capacidad equivalente
total en bornes de esta conexión. Así que tengo que aplicar a la capacidad equivalente del paralelo, lo puedo reemplazar aquí y aplicar después la capacidad equivalente para serie. O sea, yo podría poner acá ahora un único capacitor que reemplace a estos dos con el mismo efecto. Lo dibujo en rojo este capacitor, que sería un capacitor equivalente. Este capacitor va a ser el capacitor equivalente del paralelo, que era 6 microfaradios. Y ahora, como había hecho antes, la capacidad equivalente de una serie, de una conexión serie, iba a ser igual a la sumatoria de las... esto va a ser la suma de los recíprocos elevado, vamos a ponerle C sub I, elevado a la menos 1. Entonces, esto, para nosotros que tenemos solamente dos capacitores, va a ser 1 sobre el valor de la capacidad equivalente paralelo más 1 sobre el valor de C3. Todo esto elevado a la menos 1. Nos va a quedar 1 dividido 6 microfaradios más 1 dividido 4 microfaradios. Todo elevado a la menos 1. El resultado, vamos a hacerlo. Vamos, ahí creo que se ve la calculadora. Sería por 10 a la menos 6, serían 6 microfaradios. Aplico el recíproco de esto y le sumo más 4 por 10 a la menos 6, 4 por 10 a la menos 6. Esto también le aplico el recíproco. No, perdón, me queda mal. Volvemos, 6 por 10 a la menos 6. Tendría que haber hecho. Sí, le aplico el recíproco. Ahí está. Más, vamos a poner paréntesis, 4 por 10 a la menos 6. A esto le aplico el recíproco. Ahí está, da bien. Y a esto le aplico el recíproco. Entonces esto me da 2,4. El valor equivalente serie es 2,4 microfaradios. Y acá vamos a proponer un pequeño análisis que va a servir para que ustedes después corroboren resultados durante cualquier ejercicio. Cuando ustedes determinan los valores de capacidades equivalentes en paralelo, el valor de la capacidad equivalente de un paralelo de capacitores tiene que ser más grande que el más grande de los capacitores del circuito. ¿Por qué? Porque era la suma. ¿Bien? O sea, el resultado de la capacidad equivalente tiene que ser más grande que el más grande de los capacitores conectados en serie, en paralelo. Si yo tenía, por ejemplo, un capacitor de 1 microfaradio, uno de 5 y uno de 7, el resultado sería 1 más 5 más 7. O sea, estamos hablando de 13 microfaradios. Ahora bien, esos 13 microfaradios son más grandes que el capacitor más grande, que es 7. Entonces, podríamos decir, sí, está bien. Intuitivamente, el resultado está dentro del rango esperado. En la conexión serie de capacitores, el resultado del equivalente de una conexión serie tiene que ser más chico que el capacitor más chico conectado en serie. Nosotros acá teníamos dos capacitores conectados en serie. Este equivalente, que era de 6 microfaradios, y este, el C3, que era de 4. Entonces, el resultado de la capacidad equivalente de la serie tiene que ser más chico que el más chico, o sea, tiene que ser más chico que 4 microfaradios. Como nos dio 2,4,
Entonces, podemos suponer que nuestro resultado está por lo menos dentro del entorno esperado, más allá de que el resultado esté bien o esté mal, está dentro del entorno esperado para el resultado de una capacidad serie. Si acá, en vez de darme 4, me hubiera dado 5, me tengo que preocupar porque hice alguna cuenta mal. ¿Bien? Bueno, tenemos ahora una segunda cuestión que abordar que tiene que ver con cómo se distribuye la carga en un circuito. Si nosotros tenemos un circuito, por ejemplo, como el que vamos a dibujar, vamos a decir que este es un capacitor de 2 microfarads. Este capacitor, a su vez, está conectado con un capacitor en paralelo y este capacitor es de 5 microfaradios. Y este capacitor está conectado con un capacitor de 3 microfaradios. Bien. Si yo conozco que en algún momento este circuito se conectó a una fuente de alimentación como está marcado en la figura, y si reconozco que al haberse conectado a una fuente de alimentación como está marcado en la figura, ha circulado corriente, bien, esta corriente se ha dividido en los caminos que tenía que dividirse y se ha juntado en donde debía juntarse, bien. Entonces, eventualmente, determinar la carga en cada uno de los capacitores. Bien. ¿Cómo haría para determinar la carga en cada uno de los capacitores de este gen? Lo primero que tengo que hacer es conseguir la capacidad equivalente. A partir de la capacidad equivalente puedo conseguir la carga justamente del equivalente de estos 3 capacitores. Para eso vamos a tomar un capacitor equivalente al paralelo. Este sería un capacitor de 7 microfaradios. Y a esto lo vamos a generar conectado en serie con un capacitor de 3 faradios. Bien, el capacitor de 7 microfaradios sería el equivalente de acción paralelo entre un capacitor de 2 micro y un capacitor de 5 micro. Me da 7 microfaradios. Pero luego la serie tengo que calcular cuál es la capacidad equivalente. Y para esto tenía que hacer la suma de los recíprocos elevado a la menos 1 para cada una de las capacidades. Lo voy a hacer directamente, porque la expresión a utilizar es la que habíamos visto anteriormente. Entonces, para nosotros, esto va a ser esta capacidad equivalente va a ser 2,1 microfaradio. Entonces yo sé que la capacidad equivalente a una conexión serie almacena tanta carga como cada uno de los capacitores que participaron de la... Bien, entonces, ¿cómo puedo calcular la carga almacenada en este capacitor? ¿No? Fácil. Este capacitor, que es el capacitor equivalente de la serie, que es el capacitor que a su vez contiene al equivalente de la acción paralelo, sería el capacitor que reemplazaría a estos 3 capacitores conectados juntos. Entonces, si yo me voy a la definición de capacidad y digo, bueno, la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, puedo decir la carga Q es igual a la capacidad por la diferencia de potencial. Entonces, para nosotros, la cantidad de carga acumulada en el sector tiene que ser igual a
2,1 microfaradios multiplicados por, acá no le pusimos un valor de diferencia potencial, vamos a ponerle para nuestro ejemplo 5 voltios, por una tensión de 5 voltios. Entonces esto me quedaría, en este capacitor equivalente es 2, por 10 a la menos 6 faradios. Ahora, para operar, vamos a tener que calcular, ya no utilizando la unidad del faradio, sino que vamos a llevar esto a faradios. Y a esto lo multiplicamos por 5 voltios, que era la tensión de la fuente que usamos. Bien, 2,1 multiplicado por 5 es 10,5 por 10 a la menos. Entonces, la carga acumulada son 10,5 por 10 a la menos 6, o sea, coulombio. Bien, esta es mi carga. Es la que se ha almacenado en el capacitor equivalente, pero como decíamos antes, esa capacidad equivalente almacena la misma carga que los capacitores en serie que contiene esta capacidad equivalente. Entonces, en este capacitor hay 10,5 por 10 a la menos 6 coulomb, y en este capacitor equivalente también hay 10,5 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué pasa? Si yo quiero conocer cuál es la carga en cada uno de estos capacitores, en el de 2 microfaradios y en el de 5 microfaradios, lo único que tendré que hacer es decir, bueno, si es que en este capacitor de 7 microfaradios se acumuló esta carga de 10,5 por 10 a la menos 6, podré calcular la diferencia de potencial en bornes. ¿De qué forma? Bueno, puedo decir que la diferencia de potencial en bornes en función de esta expresión, la diferencia de potencial en bornes va a ser la carga dividido la capacidad. Entonces, esta diferencia de potencial, vamos a llamarle B sub X, va a ser igual a la carga Q dividido la capacidad, y acá en este caso, ¿qué sería? La carga almacenada en el capacitor equivalente a la conexión paralelo del capacitor de 2 y 5 microfaradios, dividido la capacidad equivalente. ¿Bien? La carga almacenada es de 10,5. 10,5 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la capacidad equivalente es de 7 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, 10,5 por 10 a la menos 6 dividido 7 por 10 a la menos 6, esto sería lo mismo que hacer 10,5 dividido 7, da 1,5 voltios. Bien, 1,5 voltios. Ahora que tengo la diferencia de potencial entre este punto y este punto, sería este punto y este punto, ahora que tengo la diferencia de potencial, puedo volver a calcular la carga en cada capacitor, diciendo que la carga en cada capacitor, vamos a usar esta expresión, la carga en cada capacitor va a ser la capacidad por la diferencia de potencial. Como la diferencia de potencial es la misma, lo único que cambian son las capacidades, entonces, en el caso de este capacitor, este tendrá una carga Q igual la capacidad 2 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por 1,5 voltios, y este va a ser igual, la carga Q, vamos a poner Q2, va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6 faradios multiplicado por
1,5 voltios. Y de esta forma consigo la carga en este capacitor y en este capacitor. Ya había conseguido la carga en este capacitor, o sea que tengo la carga en los tres capacitores. Fíjense que la suma de la carga Q2 y la carga Q1 tiene que valer 10,5 por 10 a la menos 10 coulombios. ¿Bien? Bueno. Así encontraríamos la carga acumulada en cada uno de los capacitores de una conexión. Si esta conexión fuese más compleja, podríamos hacer exactamente lo mismo, nada más que tendríamos que renegar un poquito más con la complejidad del circuito, pero sería el proceso el mismo que hemos desarrollado. Bueno, dijimos antes que, entonces, haciendo un repasito, en la conexión serie, la capacidad equivalente iba a ser igual a la sumatoria de los recíprocos de los capacitores C sub I elevado a la menos 1, cuando I va desde 1 hasta el último capacitor conectado en serie. Esto es conexión serie. Bueno, ¿qué pasa con la conexión paralelo? En la conexión paralelo, el valor equivalente para la conexión paralelo va a ser igual a la sumatoria de los C sub I con I desde 1 hasta M, y esto está dado para la conexión paralela. Bueno, lo que quiere decir entonces que tenemos acá los equivalentes de la conexión serie y la conexión paralelo. Dijimos también que en la conexión paralelo los capacitores tienen la misma diferencia de potencial y tienen en regla general cargas diferentes. La única singularidad que tenía esto es cuando los dos capacitores o los N capacitores que forman parte de la conexión paralelo sean iguales. Ahí podríamos tener capacitores que tengan la misma carga. En una conexión serie, los capacitores tienen la misma carga, pero diferentes diferencias de potencial. La singularidad de eso que estamos diciendo estaría dado, o la particularidad estaría dado para el caso en que todos los capacitores sean iguales, entonces todos tendrían la misma diferencia de potencial durante la conexión serie de capacitores. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? No, por Profe, ahora. Bien. Sí. Sí, yo sí tengo una duda. No me quedó claro de nuevo cómo es en la conexión serie lo que acaba de decir recién de si el capacitor es igual, las cargas ahí sí serían diferentes. Bien. No, en una conexión serie las cargas siempre son iguales. En una conexión serie no importa si los capacitores son iguales o no. Si vos tenés vamos a dibujar así para hacerlo general. Este es el capacitor 1, este es el capacitor 2, y acá llegamos al capacitor M. Todos los capacitores han almacenado las mismas cargas, o sea, Q1, Q2, Qm. ¿Bien? Todos los capacitores han almacenado las mismas cargas. Ahora, vamos a definir que hay diferencias de potencial. A esta le vamos a llamar B1, B2,
y esta va a ser BM. Bien. Si en la conexión serie yo tengo más de un capacitor con el mismo valor, o sea, si tengo 2 capacitores iguales, 3 capacitores iguales o si son todos iguales, esos capacitores que sean iguales van a tener la misma diferencia de potencial. Por ejemplo, si C1 es igual a C2, B1 va a ser igual a B2. ¿Bien? Siempre, de los siempre, las cargas en la conexión serie van a ser iguales. ¿Bien? O sea que podríamos decir que en la conexión serie Ahí entendí, profe. O sea, solamente va a variar, la carga nunca varía en este caso. exactamente, la carga nunca Claro, cambia, gracias. siempre van a ser iguales. Lo que cambia o lo que puede cambiar es la diferencia de potencial entre bornes de cada capacitor. Eventualmente, la particularidad es que cuando todos los capacitores son iguales, todos tienen la misma diferencia de potencial. Es, pensándolo de alguna forma, en la conexión serie, nosotros distribuimos en partes proporcionales a las diferencias de potencial. En la conexión paralelo, nosotros distribuimos en partes proporcionales a la carga. La diferencia de potencial es la misma, pero la carga cambia. Acá las cargas son las mismas, pero la diferencia de potencial cambia. Gracias, profe. Ahí me quedó mucho más claro. Más claro. Perfecto. Buenísimo. Dentro de una conexión como las que estuvimos viendo recién, que era una conexión mixta, donde teníamos capacitores conectados en serie y capacitores conectados en paralelo, ¿bien? O series y paralelos conectados en diferentes formas. Dentro de esas conexiones, lo que nosotros siempre vamos a ver es que las relaciones las tenemos que ir buscando, como decíamos antes, desde adentro del circuito hacia afuera. O sea, vamos a ir desde las pequeñas partes que conforman al circuito hacia el circuito más grande, digamos, como para conseguir el valor equivalente, si es que lo que estamos buscando es el valor de la capacidad equivalente o los valores de cargas y valores de diferencias de potencial en el caso que queramos encontrar otros valores, otros datos. ¿Bien? Lo que tenemos que tener en cuenta es que en esas conexiones, por ejemplo, C1, C2 están en paralelo, C3 y C4 están en paralelo, pero C1 y C2 conectados en paralelo están en serie con la conexión paralelo de C3 y C4. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos resolver este paralelo primero, este paralelo después, y por último resolver la serie. ¿Bien? Entonces, si lo que nosotros queremos es encontrar la capacidad equivalente, lo que tenemos que trabajar es desde adentro del circuito, o sea, desde los componentes asociados de la forma más reducida posible adentro del circuito hacia el exterior. Bueno, todo esto que hemos estudiado hasta acá nos permite calcular qué es lo que pasa cuando en un capacitor, vamos a suponer un capacitor de
placas planas y paralelas. Bien. Este capacitor, si yo quisiera construir un capacitor, de hecho lo que tendría que hacer es esto, es enfrentar dos planos conductivos, bien, enfrentarlos, poner un dieléctrico en el medio, que puede ser aire o cualquier otro material aislante, y ahí tendría un capacitor. Ese sería un capacitor. Ya estaría preparado para almacenar carga. Lo que pasa es que va a almacenar poquita carga porque sabemos que si nosotros queremos obtener un valor de capacidad alta, tendríamos que tener o un dieléctrico de constante dieléctrica muy alto o eventualmente una superficie muy grande. Vamos a recordar, la capacidad equivalente de un capacitor como el que tenemos aquí, mejor dicho, el valor de la capacidad, iba a estar dado como, ¿se acuerdan? Era la constante dieléctrica del medio interior multiplicado por la superficie, esto va a tener una superficie asociada, y acá teníamos una separación, vamos a llamarle D, a la separación entre placas. Entonces, esto que tenemos acá es el valor de la capacidad de un capacitor de placas planas. Podemos escribirlo ahora como el valor de la constante dieléctrica para el vacío, multiplicado por el valor de la constante dieléctrica relativa del medio que utilicemos como dieléctrico. Bien, si yo como dieléctrico utilizo aire o vacío, entonces esta constante relativa es 1. ¿Cómo se encuentra el valor de la constante dieléctrica relativa? Ese valor de la constante dieléctrica relativa es relativa ¿a qué? Al valor del vacío. Entonces esto sería la constante dieléctrica del material sobre la constante dieléctrica del vacío. ¿Bien? Esto multiplicado por la superficie dividido la distancia entre placas. Entonces, si yo quiero obtener un capacitor de muchísima capacidad, un valor de capacidad alta que me permita almacenar cantidades de carga elevada, lo que tengo que hacer es que mi superficie sea lo más grande posible, la distancia entre estas dos placas sea lo más chiquitita posible y el dieléctrico tenga el valor más alto posible. Bien, eso serían las cuestiones a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo este capacitor conectado de esta forma? A su vez, este capacitor está sometido a una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial proviene, por ejemplo, de una batería o una pila. Bueno, y si en estas condiciones yo coloco en una porción del espacio entre las placas, coloco un dieléctrico diferente. Bien, entonces, por ejemplo, en este pedacito conservo el aire y en este pedazo conservo un dieléctrico distinto. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que va a pasar es que esto que tengo acá va a ser el equivalente a pensar en que en realidad tengo un capacitor de placas planas paralelas en serie con un capacitor de placas planas paralelas cuyas dimensiones sean similares, pero con un dieléctrico distinto. ¿Bien? ¿Cómo calculo entonces este valor de capacidad y este valor de capacidad para poder calcular el valor de la serie? Bueno, este valor de la capacidad, vamos a decir que desde aquí hasta acá, esto vale D dividido 2, entonces esto va a valer D dividido 2, ¿verdad? Entonces, esta capacidad va a ser la constante dieléctrica del vacío multiplicado por la superficie S dividido D dividido 2. ¿Bien? Y la otra capacidad, esto vamos a llamarle C1. La capacidad C2 va a ser igual a la constante dieléctrica del vacío por la constante dieléctrica relativa del medio dieléctrico que haya insertado ahí, por la superficie, que es la misma, tanto para este como para este, tenemos la misma superficie de
de caras dividido D dividido 2. Bien, la distancia total dividido 2. Entonces, ¿cuál de las dos capacidades va a ser más grande? Bueno, lógicamente, la que tenga un material dieléctrico va a tener una capacidad más alta porque el material dieléctrico siempre tiene constante relativa mayor que 1. ¿Bien? Cualquier material dieléctrico que no sea el aire va a tener una constante dieléctrica relativa mayor a 1. ¿Bien? Entonces, C2 va a ser más grande que C1. Lo que quiere decir que eventualmente yo podría hacer este análisis. Si ustedes se acuerdan, la definición de capacidad era C igual a Q sobre B, y de acá podríamos decir B es igual a Q sobre C. Por tanto, el capacitor C2, conformado de esta forma, va a tener entre sus bornes una diferencia de potencial menor que el capacitor C1. ¿Bien? Tiene una capacidad mayor y una diferencia de potencial en bornes menor. Perdón, profe, ¿podría repetir eso último? Sí, debido a que la diferencia de potencial entre bornes de un capacitor yo la puedo calcular como la carga sobre la capacidad, sabiendo que la capacidad 2 es más grande que la capacidad 1, la diferencia de potencial en B2 va a ser mayor que la diferencia de potencial B1. Esto debido a qué? Debido a que C2 es mayor que la capacidad 1. ¿Bien? Esto, Sí, gracias. esto entonces implica que cuando yo, por ejemplo, en un ejercicio se me plantea algo parecido a esto, yo debo resolver como una conexión serie de capacitores. Y a su vez, la conexión serie la debo calcular. Acá yo tendría que usar la expresión para la forma física del capacitor. Como era de placas planas paralelas, podría utilizar esta expresión. Bien, si en lugar de tener esta conexión de esta forma, tengo una conexión, ¿bien?, donde yo parto de un capacitor que no tenía nada en el medio, solamente aire o espacio vacío, y a este capacitor ahora lo relleno con un dieléctrico, pero hasta la mitad del capacitor. Ahora este va a ser mi dieléctrico con una epsilon R de determinado valor. Entonces, ¿cómo resuelvo en este caso? Acá, en este caso, lo que tengo son dos capacitores en paralelo. Uno que tiene dieléctrico y otro que no tiene dieléctrico. Entonces, el equivalente a esta conexión sería una conexión paralela. Uno de los capacitores con dieléctrico y el otro capacitor sin dieléctrico. Ahora, ambos capacitores, en cuanto a la forma física, tienen la misma distancia D. Antes, en el ejemplo anterior, la distancia D se partía porque un espacio tenía dieléctrico y el otro no. Pero ahora todos tienen la misma distancia D entre placas. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es la superficie que está enfrentada al dieléctrico y la superficie que está enfrentada al aire. ¿Bien? Entonces ahora, esto me van a quedar la superficie total dividida en dos superficies. Por ejemplo, podría decir que esto es la superficie 1 y esto es la superficie 2. Y entonces, la superficie 1, la constante dieléctrica del vacío por la constante relativa para el dieléctrico que hayamos insertado, multiplicado por la superficie 1 dividido la distancia D. Y acá este capacitor C2 va a ser
la constante eléctrica del vacío multiplicado por la superficie S2 dividido la misma distancia entre placas D. Bien, entonces, en este caso, el equivalente se consigue haciendo el paralelo entre dos capacitores. Ahora, las distancias entre placas son las mismas, lo que cambia son las superficies. Podríamos decir que si esta es la mitad de la superficie total, entonces podríamos decir que esto es la superficie total dividido 2 y esto sería la superficie total dividido 2 también. ¿Está bien? Mientras tanto, ahora mis capacitores están en paralelo y por ende la diferencia de potencial en bornes de cada capacitor es la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La cantidad de carga que se almacena en cada uno. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bien, siendo que no hay preguntas, entonces les propongo que intenten para la semana que viene determinar cuál es el valor de la capacidad equivalente. Esto vamos a hablar de un capacitor de tipo cilíndrico. Vamos a ver las dimensiones físicas. Recuerden que yo les voy a dar algunas magnitudes en centímetros, otras en milímetros, pero recuerden que deben pasar todo a metros. ¿Está bien? Este sería la longitud de la coraza exterior. Profe, Sí, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta de lo anterior? sí, por supuesto. En caso de que haya un ejercicio, como nos mostraste, que hay que calcular el capacitor, la superficie, ¿cómo la calcularíamos? ¿O sería un dato? Porque, La superficie total en todo caso tiene que ser un dato, la superficie claro, total. no. Después yo te puedo decir, por ejemplo, que inserto, como en el segundo ejemplo, donde vos tenías un capacitor que le poníamos un dieléctrico hasta la mitad, yo te puedo decir, che, yo inserto ese dieléctrico hasta la mitad de la superficie, o sea, hasta la mitad de la altura que conforma la superficie, entonces ahí tenemos que asumir que la superficie de arriba es la mitad de la superficie total y la superficie de abajo es la mitad de la superficie total. Claro. Bueno, eso era. Gracias, profe. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, ahora fíjense que acá les voy a dar el radio, no es el diámetro. Este radio es de 2 milímetros. Luego, esto que acabo de dibujar acá es un dieléctrico cuya constante, cuya constante relativa es 2,5. El radio de este dieléctrico es de 4 milímetros y el diámetro total, ¿bien? Este diámetro total, ahora les doy ojo, el diámetro es de
17 milímetros. ¿Bien? El diámetro total es de 17 milímetros. Esto es lo que está marcado en verde, es un dieléctrico. Vamos a suponer que estos son todos, todos estos son cilindros que se han metido concéntricos. El rojo es un cilindro conductor, el verde es un dieléctrico, el que está marcadito en negro es una coraza conductora, y acá en el medio, donde se ve el dieléctrico verde, acá en el medio, entre el dieléctrico verde y la coraza exterior, acá hay aire. Entonces, el dieléctrico, en este punto, como esto es aire, tendría constante dieléctrica relativa igual a 1. Lo que se pretende es ver si es que podemos calcular cuál es la capacidad para este capacitor. Se los dejo planteado. La semana que viene, en todo caso, tratamos de darle solución a esto antes de seguir avanzando. Profe, Sí, señor. una consulta. Abajo donde dice la distancia, no llego a ver porque la luz me tapa. Ah, sí. Acá, a ver, espera que lo corro un poquito. A ver, vamos a Ahí tomar la está. luz. Acá esto Gracias, sería profe. así. 5 centímetros de longitud. El radio de la parte conductora roja es de 2 milímetros. El radio del dieléctrico es de 4 milímetros. El diámetro total de la coraza es de 17 milímetros. Este dieléctrico verde tiene una constante dieléctrica de 2,5 y esta es la constante dieléctrica relativa, por eso no tiene unidades. Y el aire, que rodea al dieléctrico verde, tiene una constante dieléctrica relativa que es 1 por ser justamente aire. Lo que queremos es encontrar el valor de la capacidad. Acá ustedes lo que van a tener que hacer es, primero, escribir la ecuación justamente para un capacitor cilíndrico. Luego tendrán que ver que acá, esto lo voy a dibujar con línea de puntos, aunque como no se ve, lo voy a suponer, digamos así. Esto sería voy a dibujar con línea de puntos. El dieléctrico verde llega hasta el final, o sea, hasta aquí atrás. ¿Está bien? El dieléctrico verde llega hasta el final. Entonces, lo que ustedes tendrán que ver es cómo calculan la capacidad, porque acá les va a quedar un capacitor equivalente de, o alternativa 1, un capacitor cilíndrico en serie con otro capacitor cilíndrico, o un capacitor cilíndrico en paralelo con otro capacitor cilíndrico. Lo que les pido es que lo piensen. La semana que viene tratamos de llegar a las soluciones para este y seguimos avanzando. Si no hay preguntas, acá cerramos la clase. Si hay preguntas, por supuesto, las respondemos. Yo no, profe, gracias. Buenísimo. Todo bien, profe. Yo tampoco, profe. Fantástico. La semana que viene entonces los espero. Traten de tener la solución, o por lo menos traten de determinar cómo solucionarían este ejercicio, aunque sea planteado, y bueno, después más o menos vemos cómo se debería resolver, se corrigen ustedes mismos si es necesario, y abandonamos el tema de capacitores y empezamos con el nuevo tema. Profe, la Buenísimo, semana profe. que viene hay mesas. ¿Vos das Perfecto. igual clase? ¿Pero cae el lunes la semana que viene? Sí. ¿No cae martes la semana que viene? Acá en el calendario, lunes y martes hay mesa, dice. No sé. Ah, ¿Vos das está igual bien. clase, pero? No, si hay mesa no. No, si hay mesa no, porque los lunes tengo mesa.
Así que si hay mesa, no. No, para mí era solamente martes la mesa la semana que viene. Bueno, listo. Si hay mesa, entonces nos vemos dentro de 15 días. Bárbaro. como Igual lo escribimos en el grupo. Sí. Sí. Igual, de todas formas, en el Classroom va a aparecer la invitación a la clase eventualmente. Así que sigan eso. Buenísimo, entonces. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, Bárbaro. profe. Gracias, profe. Buenas Hasta luego. noches. Profe, disculpe una Hasta luego, consulta. profe. Muchas gracias. Sí, hay una consulta ahí. La escucho. Sí, no me quedó muy claro. En el segundo ejercicio que usted nos explicó, era como, primero estaban los capacitores en paralelo y luego había un capacitor al costado. Y primero Exacto. lo que hizo fue calcular los capacitores equivalentes, ¿no? O sea, todo en general. Y luego, Exacto. lo que no entendí muy bien era que después de eso sacó la carga equivalente de todo y dijo de que el equivalente de lo que sacó el paralelo era igual la carga de ahí que la carga que estaba del costado del capacitor. O sea, quiere decir que si está en serie, las cargas son iguales. Exactamente. Cuando ¿Sí? estás en serie, Allá. cuando tenés capacitores en serie, siempre las cargas son iguales. Independientemente de los valores de los capacitores, siempre las cargas tienen que ser iguales. Y si están en paralelo, son la diferencia de potencial, ¿verdad? Iguales. Exactamente, así es. Ah, Cuando bueno. estás en paralelo, Sí. solamente podés asegurar que son iguales las diferencias de potenciales. Siempre van a ser iguales las diferencias de potenciales. Y ya. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenísimo, entonces. Bueno, fantástico. Nos estamos viendo la semana que viene, entonces. Gracias, profe. O la Hasta la próxima. próxima. Hasta luego. Muy buenas noches.